Jonás 1:9 dice la palabra de Dios, y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el cielo y la tierra. Es un pasaje muy corto. Este fue el sueño que nos dio el Señor. La verdad, hoy vamos a hablar acerca del temor, no en sí del personaje del libro, aunque es importante, ¿no? Recalcar que cuando él dice temo a Jehová, en ese momento no lo estaba haciendo, ¿verdad? Porque sabemos que estaba desobedeciendo, y la desobediencia no es temerle a Dios. Pero creo que todos nos tendríamos que identificar con Jonás, con este profeta de Dios, porque se ha hablado de su desobediencia, un profeta renegón, no sé qué, pero la verdad yo hay momentos que me he sentido como Jonás, haciendo lo que él hizo, la actitud de él, porque nosotros también hemos recibido una orden como él, ¿no? De ir a predicar. Mateo 28 es bien claro, y ahí incluye a todos, toda la iglesia, pastor, a todos. Porque sabemos de que cada uno de nosotros hemos llamado a compartir la palabra de Dios, a hacer luz en este mundo de tinieblas. El pastor es el encargado de llevar ese alimento, ese pan fresco, a alimentar bien a las ovejas, cuidarlas del lobo, de toda esta falsa doctrina que ha entrado a la iglesia. Como Jesús, ¿no? El ejemplo, dejó las 99 y se fue por una. Y nosotros igual, ¿no? A servir y a predicar su palabra. Entonces, Jonás es un ejemplo, ¿no? Es algo lindo para nosotros, porque en primer lugar Dios lo manda a predicarle a sus enemigos. Porque es fácil predicarle a los amigos, a todo eso, pero a los enemigos. Y ese es el caso de Jonás. Y vemos también que la desobediencia trae consecuencias, y eso lo podemos ver en Jonás mismo, ¿no? Que cuando él huye a Tarsis, vemos que dice la Biblia que Dios levantó esa tempestad en el mar. O sea, igual la iglesia primitiva no quería ir a predicar el evangelio, que el Señor dijo que primero era en Jerusalén, en Samaria, hasta el resto del mundo, y fue necesario una persecución que Dios permitió para que fueran a predicar. No sé qué estoy esperando yo, no sé qué estamos esperando tú, pero el evangelio eso es una orden, así es de que no creo que no es sabio juzgar a este profeta, porque nosotros también hemos sido llamados, ¿no? A predicar, y si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo al nuestro Señor, y por tanto no estamos temiéndole. Y hoy quiero hablar yo del temor, porque ese es el tema, ¿no? En la Biblia es muy extenso, y vemos que nadie puede llegar a tener el carácter de Cristo si no tiene temor a Dios. Es muy importante. Incluso Salomón, ¿no? Después de escribir 11 capítulos, el capítulo 12, él dice: el fin de todo discurso oído es este. Y en primer lugar pone: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque no puedo yo guardar sus mandamientos si no le temo. Porque esto dijo es todo del hombre. Porque Dios dijo: traerá toda cosa a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, los ojos de Dios están siempre atentos, y ahí es donde brota el temor a Dios. Al vivir la realidad de que los ojos de Dios están siempre viéndome, ¿no? O sea, el temor a Dios es maravilloso, es lindo, porque es estar en la presencia de Dios, ¿no? No es miedo, y hoy vamos a ver, y aquí en el Éxodo 20 ilustra los dos temores que habla la Biblia, uno que se refiere a miedo y el otro que es el temor a Dios, que no es miedo. Y hoy vamos con la ayuda del Señor, explicar, ¿no? Más que todo enfocarnos en el temor a Jehová.
que es muy importante. Entonces dice aquí la Biblia, Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Habla aquí de dos temores, no temáis. Hay un temor aquí basado a este texto en la Biblia que nos aleja de Dios. Pero hay un temor que nos acerca. Y el temor que nos aleja es el miedo. Por eso dice, no temáis, porque para eso se acercó el Señor, para probarlos. Cuando estemos en pruebas, el Señor nos está probando. El Señor prueba a sus hijos, ¿no? Entonces, prueba de ello en Génesis 3:10. Dice la Biblia que oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. O sea, cuando Adán dice esas palabras, realmente el miedo hizo que se escondiera. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Entonces, ese es el temor que el Señor dice, no tengas temor, no tengas miedo, en pocas palabras, ¿verdad? Porque ese te aleja de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Que tenga miedo el que está en pecado, porque como Adán cayó en pecado, se alejó de Dios, se apartó de Dios y se escondió. Por eso es que hay un temor, que es miedo, que ese te separa y me separa a mí de Dios. Pero vemos la misericordia de Dios que no abandonó a Adán ni me abandona a mí, ¿no? Incluso Dios lo fue a buscar y así pasa con nosotros hoy. Entonces, otra palabra que la encontramos un ejemplo que lo encontramos en Jesús mismo, fue cuando él, a propósito, después de ya preparar teóricamente a sus discípulos, lo sube a una barca y a propósito levanta esa tempestad. Y los discípulos dicen que lo fueron a despertar y le dijeron que mira que perecemos. Y Jesús asocia ese miedo, ese temor, con falta de fe, porque les dice a los discípulos, ¿por qué temáis? Hombres de poca fe, o sea, les faltó fe. Entonces vemos que el temor en ese aspecto, que se refiere a miedo, ¿no? Eso fue lo que tuvieron los discípulos, y a eso Dios nos dice en su palabra que no tengamos miedo. Por eso también Jesús dijo categóricamente, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. Temed a Dios, aquel que puede matar el cuerpo y el alma y mandarlo al infierno. A ese temed. Ahí están los otros dos temores. Entonces, hoy quiero hablar yo de realmente del temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Porque es imposible desarrollar un carácter sin el temor a Dios. Por eso creo que este tema es para mí muy importante, vital, para que Salomón dijera que el fin de todo discurso oído es teme a Dios. O sea, es importantísimo, ¿no? Entonces, vemos que realmente el temor a Dios es respetar, es obedecer realmente sus mandamientos, ¿verdad? Respetar sus órdenes, o sea, es obedecer. También tener esa reverencia porque estamos en la presencia de Dios. O sea que el temor nace cuando realmente yo entiendo que como templo y morada del Espíritu Santo, que la presencia de Dios está en mí. Y eso hace que yo entienda que los ojos de Dios están puestos siempre en mí. Y que aunque yo haga como Jonás, que huya de su presencia, no puedo huir, porque su palabra dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, no puedo. Y eso fue lo que Jonás entendió, y nosotros deberíamos de entender que los ojos de Dios están siempre puestos, porque un día vamos a dar cuentas. Así dice Eclesiastés 12, 13, 14. Entonces, vemos lo importante que es el temor a Dios. Entonces, nace el temor, dije,
cuando entiendo esa realidad, cuando vivo la realidad que la presencia de Dios está en mí, no solo un día como tristemente a veces nosotros entendemos, solo cuando vamos a la casa del Señor, solo vamos en el día del Señor. No, Dios no quiere que no se limita solo a un día o solo en su templo, 24 horas todos los días. El mismo que está en la iglesia alabándole y obedeciendo ahí, es el que tiene que entender que en el lugar, o sea, el hombre y la mujer que le teme a Dios en su hogar no va a estar gritándole y maltratando a su esposa, a sus hijos, ¿no? Nuestros hijos necesitan que nosotros le transmitamos esa realidad de que estamos en la presencia de Dios y donde quiera que estemos, Dios nos ve en el trabajo, donde quiera, en la escuela. Y ese temor, esa realidad de ver que mi padre me ve, porque cómo se portan nuestros hijos cuando estamos nosotros enfrente, ¿verdad? Entonces, cuando ellos y nosotros entendemos que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, ese temor reverente es lo que realmente hace por amor, no por miedo, que yo le obedezca. Y ahí empieza una vida de vivir en la presencia de Dios. Es muy lindo realmente para mí, porque entender esto, ¿no? Y vivirlo más que todo, porque ahí es cuando yo le voy a obedecer, no por miedo, sino por amor. Y qué lindo, porque ¿cómo es un trabajador cuando el patrón está enfrente? Entonces la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. O sea, ahí cambia la cosa, ¿no? No por obligación. Entonces, ¿por qué es que hay tanto pecado en las iglesias en general? Porque no hay temor, falta de temor. Hermano, no estoy criticando, porque cuando la Biblia dice que Jesús dijo, no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvar. Pero las palabras que yo he hablado, dice, estas las juzgará. Si yo estoy hablando la Biblia, yo no estoy juzgando. Es Dios el que está juzgando. Entonces, porque yo he tenido la mala experiencia de que se molestan porque creen que yo estoy apuntando, yo estoy con el hacha. No, yo estoy hablando lo que la Biblia dice. El sueño que Dios me puso, Jonás 1.9, Jonás 1.9, porque cuando Dios habla te va a mandar a la Biblia, no es que nueva revelación, no. Entonces, vemos hoy que no hay temor en las iglesias porque no estuviera pasando lo que nosotros vemos. Yo he ido a iglesias dominicales donde es un baile, es un espectáculo, como un circo, un teatro, ¿no? Luces, humo, increíble, y creen que están en la presencia de Dios y no, ese no es temor a Dios, porque la reverencia, o sea, no es un permiso divino cuando Él dice que le alabemos con todo, no, porque Colosenses y en el Nuevo Testamento, porque hay que ver la doctrina de la iglesia, para la iglesia hoy a partir del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, después de la resurrección de Jesús, cómo se alababa, y dice alabarle con cantos y himnos espirituales, Colosenses 3:16. Entonces, por eso es que vemos lo que vemos en la iglesia, ¿no? Y Isaías ya lo venía diciendo, ¿no? Dice, porque así dice Jehová, dice Jeremías 29:13. ¿Quién dice Jehová? Porque el profeta así hablaba y así tiene que hablar uno, ¿no? Así dice la Biblia, así dice Jehová, dice, porque este pueblo se acerca a mí, dice, con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su temor, lo que estamos estudiando, de mí, solo es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y ese es el pecado, ese es el problema, ¿no? Porque Jesús lo repitió. Tú lo puedes leer en Mateo 15, 8 y 9, Marcos 7, del 5 al 7, al 8 y 9 también, donde él dice las mismas palabras que le había dado Dios o él a Isaías, y las repite Jesús. O sea, todo el tiempo que había pasado, y vemos que la cosa no cambia, y hoy peor.
el mandamiento de hombre, como dijo el Señor, es lo que ha matado el temor a Dios, porque hacemos como agradando a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que si trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Qué pues? Dijo, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a Dios o a los hombres? Por si agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, a Jeremías 17:5, claro, ¿no? Maldito el hombre, dice, que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque su corazón se va a apartar de Dios. Entonces, vemos lo importante que es el temor a Dios. Jesús, las mismas palabras de Isaías, nomás él le agrega antes y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca lo mismo. Y dice, invalidando por el mandamiento de hombres. Entonces, la pregunta sería de todo corazón, hermano, y no me vayas a malinterpretar. Yo quiero, si hago todo lo que yo digo, porque está en la Biblia primeramente, y porque te amo, y porque yo sé que hay idolatría, yo sé que hay mandamiento de hombre, y el juicio de Dios dice que empieza por la casa de Dios. Entonces, yo no estoy criticando. Porque Jesús dijo, las palabras que yo he hablado, ese las juzgará, ese las criticará. Entonces, mira, mandamiento de hombre, el ejemplo más palpable para que me entiendas, está en la Iglesia Católica. Un mandamiento de hombre es, por ejemplo, el bautismo de los niños. Eso el hombre lo ha puesto, no Dios. ¿Verdad? Y vemos que la pobre gente ahí está, ¿verdad? Porque no quiere hacer como Dios manda, como las escrituras, porque cuando tú hablas con un católico, dice, como dijo Jesús, se aferran más a la tradición, porque eso es tradición. Ahorita acaba de pasar supuestamente la Semana Santa. Eso no está en la Biblia porque mandamiento de hombre en sí son cosas que yo puedo hacer o tú puedes hacer que no están en la Biblia, que el hombre las ha puesto y eso es lo que mató la enseñanza de Jesús y sigue hoy. Por eso Jesús nada nuevo, él siguió, dijo, ¿verdad? Y les dijo hipócrita. Entonces, siguiendo, ¿no? Vemos que la Semana Santa, Dios no pide solo una semana, eso no está en la Biblia. Pide toda una vida santa, los 365 días, por lo que dije, ¿no? Que sus ojos me ven. Entonces, Cuaresma, todo eso, ¿no? Es triste que me limite a que no carne, no cigarro, no bebida y después pasan y vuelvo, o sea, no, esas son tradiciones de los hombres, todo. No llamáis, dice, padre a nadie, qué papa, eso no está en la Biblia, el monjas, toda esa cosa, pero bueno, esos son ejemplos claros para que yo y tú entendamos, ¿no? Y oremos por ellos y por amor, que Dios nos llene del Espíritu Santo y podamos ir, ¿no? Tras ellos, porque están viviendo en idolatría, eso es idolatría, porque el hombre ha llevado a adorar imágenes, o sea, eso es terrible y la Biblia condena. Entonces, pero como el juicio empieza por la casa de Dios, ¿y dónde están los que llamamos nosotros cristianos? Y en la iglesia adventista, pues igual, o sea, el mandamiento de hombre es todo lo, porque mira, la Biblia dice que toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Eso tenemos que segunda de Timoteo 3:16, tú ya te lo puedes, toda la escritura es inspirada. ¿Qué es lo que es inspirado? Toda la Biblia, toda la escritura. No hay más inspiración porque el canon bíblico se cerró. Dios ya no sigue hablando así porque Hebreos 1:1 dice claramente, hermano, léelo. Dios dice, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, Dios le hablaba al profeta directamente y el profeta le transmitía al pueblo, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, la doctrina, todo eso rojito que ves en el Nuevo Testamento es la doctrina para nosotros, las cartas de Pablo a partir de su resurrección. Si tú ves a Jesús, cómo habla allí, porque Dios dice que desde los cielos se oyó la voz que dijo,
este es mi hijo amado, a él oír, la cosa sería diferente y la idolatría se iría de nuestra vida y de la iglesia. Entonces, hermano, esos libros rojos de la hermana White no son inspirados, porque incluso yo tengo el video donde acepta el pastor Bullón en una predicación, una campaña en Monterrey. Yo te puedo dar, háblame, yo te puedo dar la información. O sea, claramente ella copió libros. Lo bueno que a veces encuentras en esos libros es lo que ella copió de otros actores. Eso en las cortes está la demanda. O sea, yo no estoy mintiendo. Ahí mismo el pastor Bullón por querer a defenderla, él acepta que ella fue la que copió y dice que también Pablo, dice que no sé qué. O sea, ¿a poco le faltó decir que Jesús copió? Pues como todo es inspirado y los actores en la Biblia, claramente no había como la tecnología de hoy y alguien escribió el mismo espíritu, a veces hablaban lo mismo, pero son es totalmente diferente. O sea, hermanos, no hay más revelación. El canon bíblico se cerró, pues de toda la escritura, y no dice que hay más libros inspirados. O sea, sal de la idolatría por amor a Cristo, hermano. Yo no estoy mintiendo. Yo voy a dar cuentas y yo he revisado todo. Y porque te amo, te digo, yo no estoy tratando de hacer otro movimiento. No, mira toda la división por esta idolatría que ha habido en la iglesia adventista y sigue habiendo desde cuando vemos de Gambetta, ¿no? Se llevó a todos los que idólatras de esos libros. Y mira cómo han terminado. Aquí a pocas casas vive un primer anciano que fue ahí y me contó todo. Y eso, pues yo no es menester ir ahí para saber. Yo sé, porque la idolatría te lleva a confusión. En San Fernando, hermano, salió de los hermanos Galeano. Casualmente mi esposa fue compañera de trabajo de su hija y ella nos invitó y fuimos. Y hermano, una idolatría solo hablando de esos libros. Me invitó a predicar el hermano Fausto también y tuve todo el día ahí, todo el sábado. Hermano, solo de eso se habla. O sea, esa es idolatría. Si nos desviamos de la escritura, nos perdemos, hermano. Y seguirá dividiéndose de la iglesia. Ese grupo se dividió y van a seguir y se va a acabar así si nosotros no volvemos a las escrituras. Las escrituras es suficiente. La suficiente de las escrituras. Esto es lo que los reformadores como Lutero, todos ellos, hermanos, se aferraron a la palabra de Dios. Y si no te aferras a la palabra de Dios, vas a andar huyendo como ese grupo que salió de San Fernando, que hoy se disolvió todo. Se fueron huyendo porque dije que ya viene no sé qué y se fueron a huir como Jonás al campo. ¿Y a dónde está el amor a las almas, hermano? Tenemos que predicar y modo que a los palos, a los animales en el campo. No, es una mentira. ¿Y dónde lo han sacado? De 2 libros de la hermana Juan. Entonces, hermano, sal de la idolatría. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Solo la Biblia, hermano. Mira lo que dice aquí en Colosenses, Nuevo Testamento, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nadie, dice, nos engañe por medio de filosofías huecas. Mira lo que dice aquí, no lo digo yo, es palabra de Dios, dice. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, hermano, más claro. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si yo te pongo a sacar las cosas que hacen en la iglesia adventista y en otras iglesias, porque vaya, el mundo inventó el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer. Si inventan el Día Internacional del Hombre, también se celebra. ¿Y a dónde se celebran esos grandes movimientos del Ministerio de la Mujer? No está en la Biblia, mandamiento de hombre, tradiciones de hombre. Yo de todo lo que he escuchado en esos campamentos y todo puro negocio, todo lo que hacen puro chambres. Hermano, el ministerio de la mujer sí está en la Biblia. ¿Sabes dónde está? Que dice que las ancianas enseñen a las nuevas. Eso es. Y que pastoras y que todo. Aquí hay mucho que cortar. Incluso si buscas en la Biblia los clubes de la aventura, todo eso, hermano, nos han llenado de idolatría, mandamientos de hombres. Yo no sé, hermano, por amor a Cristo, yo he tenido hoy ya muchos mis amigos que eran
ya no me hablan por lo que yo estoy predicando, pero yo quiero servirle a mi Dios, es el celo por su palabra, porque yo sé que voy a dar cuentas. No es fácil, yo me veo como Jeremías, como Micaías, dijo, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Y le profetizó a Acab. Y aunque le costó, ¿verdad? Y no importa, hermano, el hacha está puesta, dijo Juan, y eso está vigente. Dicen que no, imagínate, a la raíz del árbol y todo que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Te amo, hermano, no estoy mintiendo yo. Y aquí dice. Entonces, vemos esos grandes hombres de Dios. Entonces, aquí claramente dice, ¿no? Yo te puedo citar más ejemplos de lo que hacemos. O sea, mira, por favor, todo lo que hagas en la iglesia, yo haga, revísalo. Si Dios te lo está pidiendo, gloria a Dios, hermano. Pero si no es Dios, no quedes bien con los pastores, con los ancianos. Tú sabes cómo hay familias enteras haciendo todo lo que hacen por agradar a los pastores, hermano, y con Dios. Así lo logran, agradan y quedan bien por favores, o hasta negocios ahí de construcción, de todo. Yo he visto tanta cosa, hermano, que si me pongo a hablar, pero es necesario porque es la realidad. Mira, vamos a seguir aquí y vamos a dar un ejemplo, ¿no? Porque la Biblia es nuestro propio intérprete. O sea, aquí la Biblia nos va a mostrar realmente qué es el temor a Dios. Y ya dije yo, no es ese respeto, ¿no? A su palabra, esa reverencia, porque estamos en la presencia del Señor, ¿no? El hombre que le teme a Dios realmente va a tratar bien a su esposa, a sus hijos, en el trabajo, donde quiera, porque los ojos de Dios, ya lo expliqué, ¿no? Entonces dice aquí, mira este hombre de Dios lo que dijo. Nehemías 5:15 dice, pero los primeros gobernadores, dice, que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos, dice, por el pan y por el vino, más de 40 ciclos de plata. Y aún, dice, sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo, dice, no hice así a causa del temor de Dios. Este hombre sabía que podía engañar y hacer negocios chuecos, como hay hermanos que los hacen, pero sabía que Dios lo estaba viendo. Pero yo no hice así de cobrar de más a la gente. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en la presencia de Dios. Esa era la frase de Eliseo, Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermano, es así, hermano. Estamos en la presencia de Dios, ante los ojos de que vamos a dar cuenta, pero que todo lo ve, que todo lo descubriña. Recibí un regalo yo desde pequeño. Mi abuelo me dijo, a mí me puedes engañar, pero ya está un Dios que no lo engaña. Y eso quedó en mi mente, hermano. Y quiero que quede en tu mente que los ojos de Dios están siempre sobre ti. Y ahí van a ser el temor, porque así dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda los mandamientos, porque esto es todo del hombre. Hermano, así dice la Biblia, ¿verdad? Y seguimos aquí en Hebreos. Esta es una parte que a mí me gusta porque refiriéndose a nuestro Salvador Jesucristo, mira aquí qué belleza de palabra. Dice aquí la palabra de Dios. Y Cristo, si lo quieres apuntar, Hebreos 5:7, muy conocido. Y Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Gloria a Dios, hermano. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso es que yo digo que el temor a Dios realmente es el respeto a sus órdenes. O sea, obediencia, pues. Entonces, lo que dice aquí, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A dónde queda el dicho de salvo y una vez salvo, hermano? Es triste las iglesias dominicales enseñando esos ministerios grandes. Y dice que son iglesias bíblicas del Señor Jesucristo, hermano. Este Grace Community Church, hermano, que la salvación no se pierde. Y la Biblia dice que el que persevera al fin ese será salvo. Y si no, podemos ser borrados del libro de la vida. Y es increíble, aquí dice que de eterna salvación a los que le obedecen. O sea, yo soy salvo a través de la fe en Jesucristo, y no por obras, es gratis. Y de ahí, pero ese no es el punto de llegada, no de partida. Después Dios quiere que viva una vida de obediencia ¿a qué? A su palabra o al mandamiento de hombre, no. Entonces claramente, hermano, claramente, en el libro de Salmos también, Salmo 34, un salmo muy, muy lindo, dice aquí: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien y guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño? Apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela. Y adelante dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y les defiende. Esa es una promesa con condición. ¿A quiénes el ángel de Jehová va a defender? Imagínate que los ángeles te defiendan y a mí también, a los que le temen. O sea, es realmente lindo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y ya en el Salmo 128, una promesa maravillosa, ¿no? Ya al final, de Dios, ¿no? Da la seguridad de cómo Él, va a bendecir a sus hijos, pero es claro y dice que a los que le temen, no a otros. Y mira aquí lo que dice Salmo 128, ya que estamos aquí me acordé. Bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, verá, que guarda su palabra. Cuando comiere el trabajo de sus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor, dice, de tu mesa. He aquí, dice, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Oh, bendición, hermano, gloria a Dios. Pero ¿cuál es la condición? Porque nosotros nos gustan las bendiciones, las promesas que están en la Biblia, pero hay condiciones, hermano. Dice aquí que el que le teme, estamos hablando del que le teme, es el que le obedece, el que entiende que está en la presencia de Dios y que va a hacer las cosas bien porque Dios lo está viendo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la bendición que aquí encontramos en la Biblia. Y en el libro de Proverbios, realmente aquí es otra definición interesante acerca de qué es, la Biblia contesta que es este temor a Dios. Dice aquí, mira, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es temor a Dios. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Hermano, creo que ya la Biblia se ha explicado sola, es nuestro propio intérprete. Ya después de todo lo que yo he dicho, creo que tú puedes decir, yo he sido como Jonás, estoy huyendo de su presencia, no estoy llevando el mensaje y por lo tanto yo no le estoy teniendo temor a Dios. La palabra de Dios es para salvación. Yo no he venido, dijo, ¿a qué vino el Señor? A salvar, a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, tenemos un Dios que perdonó a Jonás, ¿no? Lo hizo entender, ¿no?
Y también nos puede hacer entender a nosotros para que salgamos de la idolatría, como dije, para que realmente le temamos a Él y no al hombre. ¿Qué temeré? Dice la Biblia, lo que me puede hacer el hombre. O sea, nada, ¿verdad? Entonces, hay esperanza. Yo quiero leerte el último pasaje de las Escrituras para que recordemos, ¿no? El Dios que tenemos. Hermano, no importa, pero si hoy tú le dices al Señor, perdona que yo he huido de tu presencia, no he temido a ti y tú mandas a que te temamos, no es el respeto reverente, pero hoy tomo la decisión y te apartas. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Y mira aquí, Miqueas dice 7:18, otro pasaje que tú conoces muy bien. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y mira lo que hace con nuestros pecados, con nuestro miedo. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, que Dios te bendiga. Amén.